Hola chicas, bienvenidas a su espacio Conociendo a las escritoras del Candimundo. Bienvenidas a su mini curso de Aprendiendo a Escribir. No tácitamente aprendiendo a escribir, porque nosotros aprendemos a escribir por allá del kinder. Más bien a escribir cierto tipo de literatura, en este caso la de las novelas o de los cuentos, pero bueno, los voy a introducir más a la que todos buscan, ¿no? Hacer fix o minifix, generalmente es una novela. Aunque unos se echan su palomazo, hay veces que, bueno, sin ánimos de criticar, uno empieza así, empieza dando sus tropezones más bien, porque cuando uno empieza a escribir tiene como que todas las marañas en la cabeza, ¿no? Entonces este mini curso consta de tips que yo les voy a dar, pero aparte les voy a dejar clase. Entonces, para los que la quieran tomar, me van a tener que soñar una vez a la semana con un resto de tarea que finalmente no es tanto, ¿no? Hablando de eso, yo le estoy enseñando a una chica, bueno, ni tan chica, ya es una señora mayor, le estoy enseñando a desarrollar literatura por medio del Skype, ¿no? Es una amistad de un amigo, ya saben, del amigo de un amigo. Una amistad de un amigo que quiso a estas alturas aprender lo que no se dio en su tiempo. Entonces lo que empezamos a hacer es que yo le dejaba, no sé, una época y determinados personajes, y ella lo que hacía era desarrollar la idea, ¿no? Obviamente que para eso, como ella vive en Canadá, pues allá los sistemas de trabajo son mucho más rigurosos, y por lo mismo pues ya se imaginarán que tiene el problema del tiempo. Entonces cuando nos conectamos, si son 3 semanas, digamos que es poco, ¿no? Porque ha tardado hasta un mes y medio, pero bueno, ahí va la historia. Su historia está muy interesante. Y qué cosas, ¿no? Yo le puse como tarea la Santa Inquisición en México. Le puse que era una familia de 5 personajes, y ella desarrolló bueno, obviamente yo le puse el pasado, entonces ella desarrolla el presente, ¿no? En el presente ella lo trae a 2015, porque es cuando la inició, pues digamos que ya le está empatando a 2016, y es algo así como de intriga y aventura. Entonces realmente les doy a contar que la historia pues ya tiene un buen avance, y ella piensa publicar esta novela. Entonces digamos que por ahí, pues, si se decide, porque está entre que sí y entre que no y entre que quién sabe. Entonces pues eso es como que un brevario. ¿Qué necesitan para poder establecer una historia? Primero, muchos se preocupan por el título, ¿no? Pero en el caso de, como ya les comentaba, de Pasión Africana, fue que primero desarrollé, digamos, una determinada parte de la historia, que generalmente viene siendo el final. Yo siempre desarrollo el final, y sobre ello me baso en el título, pero ustedes lo pueden comenzar como sea. ¿Qué necesitan? Pues depende. Si no tienen computadora, pues un lápiz, bueno, en este caso una pluma o un bolígrafo, muchos le llaman así, y un bloc de notas. Y entonces, ¿qué van haciendo? Establecemos la época en la que la queremos. Por ejemplo, si yo les digo establezcanla en no sé qué les gusta, historia de México o historia universal. Por ejemplo, si la queremos establecer en la Primera Guerra Mundial, que es más o menos cuando la establecieron, la de Candy Candy, pues digamos Guerra Mundial, Guerra de Crimea, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar? Datos relevantes de la Guerra de Crimea. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Quién fue que la empezó? ¿Quién contra quién peleó? Y todas esas cuestiones, ¿no? Eso es sobre la Guerra de Crimea. Si ustedes la quieren establecer no en un acontecimiento de la historia, sino en una situación, por ejemplo, liberación femenil, fue en los años 70, 60, 70. ¿Quién la empezó? ¿Quién hizo el movimiento? O desde cuándo databa la liberación femenina. No tanto como que la mujer pudiera votar, sino que ya había connotaciones de que la mujer ya podía hacer cosas que antes no. ¿Sí? Por ejemplo, estudiar y cosas
de ese tipo, ¿no? Entonces, ese es una como que, ese vendría siendo como el acontecimiento. ¿Qué otra cosa necesitan? Buena memoria. Si no tienes buena memoria, no importa, con el bloc de notas te vas dando una idea. Lo que tú puedes hacer es que en la primera hoja pones personajes y en la segunda desarrollo, no sé, es un decir. Y en la primera pones personaje, Danilo, por ejemplo, actor principal o padre de la novia, por ejemplo. Suponiendo que en él se base la historia. Si se basa en una mujer, yo les recomiendo que empiecen con que la mujer cuenta la historia, pero a modo general. No, yo siento, bla, bla, porque eso es un poquito más difícil, estar pensando en que tú eres el personaje, es un poquito más laborioso. Entonces, mejor cuéntenlo como que en tercera persona y les va a costar menos trabajo. Otra cosa que deben de tener, el Word hace maravillas. Los que tienen computadora, por favor, háganlo en Word. De preferencia que sea en castellano o en español latino, México. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en los diccionarios. Cuando una palabra totalmente rebuscada no la tiene Word, es que la tienen que agregar, pero antes chequenla en el diccionario o en su defecto en el Google. Cóguenlo y van a ver que les va a costar menos trabajo. Otra cosa que deben de tener en cuenta son por eso les decía que siempre hay que tener un diccionario y un libro de sinónimos, ¿no? Sobre todo para las muletillas, porque como les había comentado en una entrevista, estas cosas de las muletillas, hijos, se nos dan un buen, y sobre todo cuando los hechos son en pasado, todo de historia que no está desarrollada en este año, si es que la escribes para este año, en el pasado te va a costar muchísimo más trabajo, pues por las cuestiones de que el pretérito a veces lo no conjugamos bien y luego leemos cada tontería que tú dices, ¿cómo puede poner eso, no? Otra cosa que debes de tener muy en cuenta es hacer como que tu glosario, entre comillas, de personajes para que no te hagas bolas, sobre todo por los nombres. En el caso de los nombres, pues dependiendo de dónde la desarrolles, es donde vas a obtener los nombres. Por ejemplo, la guerra de Crimea, dependiendo de dónde se hizo, que fue en Francia, ustedes tienen que transformar los nombres. Si en México se llama Francisco, allá se llama François. Entonces tienen que buscar el derivado del nombre, porque es raro que suceda lo contrario, que le pongan Francisco cuando en realidad no es el origen del nombre, sobre todo porque son franceses. Pero acuérdense que en la guerra de Crimea pues no solamente hubo franceses, sino hubo ingleses y bla, 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 bla. Bueno, dependiendo de ustedes donde quieran hacerlo, es donde deben de buscar. Otra, la investigación. La investigación es dependiendo de lo que yo les deje. Por ejemplo, yo les voy a dejar, no sé, ahorita a ver qué se me ocurre y conforme a eso vamos a hacer lo que es el desarrollo. Primero, personajes. Los personajes son 3 niños, 2 abuelos, bueno, la pareja de abuelos, y un padre. Pero no un padre, un sacerdote, sino un señor que hagan de cuenta que son abuelos, hijo, porque la mamá ya murió, y 3 niños. Entonces ustedes van a desarrollar una historia donde obtengan 6 personajes. Yo se los dejo a elección. El abuelo, la abuela, el papá y los 3 niños pueden ser quienes ustedes quieran. Si son sus primos, qué bien. Si son parte de su familia, pues también qué bien. Pero tomen en consideración el lugar donde se va a desarrollar. Aquí donde lo vamos a desarrollar es pues estaba pensando entre la guerra de los pasteles, pero si los llevo tan atrás, como que siento que a ustedes se les va a dificultar muchísimo. Entonces las traje un poquito más para acá y también pensé en el movimiento hippie, pero pues no, la verdad ahí si digamos ustedes tienen ciertas costumbres, me van a
a decir que pues ustedes no acostumbran a hacer eso y esas cuestiones como que van a chocar con nosotros. Entonces, piensen ustedes en algún movimiento en el cual o en algún guerra no porque es mucho de leer para saber, por ejemplo, si utilizaban escopetas, si utilizaban no sé, metralleta o la AK-47 y tendrían que saber de muchas cosas. Entonces, yo les sugiero que sean, por ejemplo, cosas de piratas o pues un poquito más para atrás, ¿no? No tanto para basarnos en lo que dicen las películas del Pirata del Caribe, ¿no? Sino en algo que ustedes supongan eh, que no les va a costar tanto trabajo. Obviamente que si se la pasan pensando en todo, pues todo les va a costar trabajo, pero el caso es que sea lo menos posible. Si lo quieren basar en Candy Terry, yo les exhorto a hacer aclaraciones se van a usar los personajes, pero no conservarán o sea, se van a usar los nombres, más no las características, o algunas características y esas cosas, las tienen que manejar muy delicadamente, porque aquí las chicas a veces son muy apasionadas y nos empiezan a decir que pues los personajes pues no tienen las características comunes, y entonces vamos a empezar a meternos en problemas. Otra cosa que deben de tomar en cuenta es, por ejemplo, yo ya le dije a los abuelos, ¿no? Pero yo no les dije en qué edad. Entonces, ustedes van a establecer esa parte por el título, no se preocupen. Eso lo van a ver más adelante. Por ejemplo, esta chica le está haciendo una historia sobre la Santa Inquisición, donde el tatarabuelo lo matan y de uno de sus huesos del fémur hacen una flauta que llega a manos de un coleccionista del siglo XXI, o sea, 2015, que es donde está esa. No sé cómo desarrolla la historia, pero digamos que ese es el sustrato. Que hace una flauta del hueso del pariente, y esa llega y la va a ver, la chica esta la va a ver a una exposición de un coleccionista que lo obtuvo por medio del mercado negro. No me acuerdo muy bien así como va la historia, pero algo así. Bueno, de hecho no les puedo decir mucho, entonces digamos que a grosso modo es eso. Del mercado negro, y la traen digamos, a una regata de Christie's, que es una casa de esas que se dedican a subastar, casa de subasta. Y en Christie's resulta que la tocan, y del sonido emite ciertas bandas, cierta decibel sonoro que llama a los parientes lejanos, digamos, o a los parientes de la flauta. Entonces ahí se convierte en algo como medio fantasmal, bueno, no fantasmal, sino como de miedo, porque pues realmente solamente lo oye las personas que identifican el sonido, o sea, no todas, solamente los parientes. Y entonces ella y hace como inmersa en la historia y empieza a rascar hasta que llega la historia del abuelo y que no sé qué, que nos pone. Y no sé qué pasa después, porque en eso estamos. Entonces, realmente le costó algo de por ahí creo que se ha leído como 15 libros del movimiento de la Santa Inquisición, que fue cuando hubo lo de Salem, pues hagan de cuenta algo así, pero en contra de la iglesia, ¿no? Todos los que estaban en contra de la iglesia eran ateos, pero, bueno, agnósticos, pero también estaban todas esas cuestiones de tener el don de las cosas. Entonces, por eso que esta niña, pues le puse la Santa Inquisición, le puse tales personajes, y tan finalmente el abuelo, bueno, el tatarabuelo es el que lo agarra a la Santa Inquisición,
y en vez de deshacerse del cuerpo lo tiran no me acuerdo si lo tiraban al río y alguien lo rescató pensando que estaba vivo, pero pues no, estaba muerto, y al enterrarlo le quitó parte de su fémur porque él era músico, pero pues como estaba medio tocado, y instó una flauta. Pensé que era un flautín, pero no era, es flauta. Flauta no sé qué. Tiene un nombre medio raro. Una flauta que se toca de lado como el clarinete, o el flautín más bien, y se toca de lado y emite decibeles desconocidos para todos. O sea, toca padrísimo, pero esos decibeles son parte de un llamado de auxilio para los descendientes. Obviamente que ha pasado por años y años y años, amén. La Santa Inquisición pues fue en 1600, ahora imagínense que de allá para acá, pues sí son muchísimos años, entonces pues se ha originado todas estas cuestiones. Bueno, chicas, entonces su tarea para la siguiente clase, por así decirlo, es precisamente que con esos personajes logren instarlo en un movimiento, en una parte de la historia o en algo que ustedes quieran hacer trascendental. Obviamente que tienen que tomar en cuenta toda la información que hay y todas esas. Por ejemplo, si quieren hacer algo sobre el ataque del 11 de septiembre, pues sí, ahorita ya hay mucha información. Si lo hubieran hecho en 2011, pues estaríamos con que atacaron a Estados Unidos cuando no es cierto, ¿no? Realmente ellos se autotocaron. Entonces hay muchísima información, hay muchas películas, hay mucho de todo. Y ustedes pueden recurrir a tanta historia como la quieran manejar. Entonces yo les recomiendo que sea eso, atentados o alguna cosa que ustedes quieran en lo que quieran basarse. Sin embargo, si lo quieren hacer en cuanto a la historia de Candy Candy, tomen alguna parte y desarrollen un universo alterno, o tomen una parte de lo que es Candy Candy y ahora sí que desarrollen a partir de ahí con una nueva historia. Eso es válido. Bueno, entonces las veo para la siguiente semana. Espero que les sea leve. Esperamos aquí que estemos peor o mejor, quién sabe. Y las veo la semana que viene. Bye.